ver cómo podemos enfrentar eficazmente esta pandemia. Por ahí se ha puesto que se ha señalado que es la prueba de fuego para la humanidad, para estar preparados y tener respuestas claras. Entonces estamos muy emocionados de oír cuál va a ser su planteamiento. Nuevamente, bienvenida a nombre de la universidad y pues nuevamente le agradezco al departamento y a su sociedad de estudiantes esta oportunidad de escucharla. Bienvenida a su casa, a su alma mater. Muchísimas gracias, doctora, por su amable bienvenida y confirmo y estoy completamente de acuerdo con usted que es un gusto tener a una eminencia y además egresado de nuestra casa. A continuación, me gustaría cederle la palabra al maestro Javier Cervantes, quien es director del Departamento de Estudios Empresariales, para que por favor también nos brinde unas palabras. Por favor, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Y me uno a la cordial bienvenida que le ha hecho la doctora Alma Polo a la embajadora Socorro Flores. Realmente es un enorme gusto. Yo creo que nos vestimos de gala hoy en la universidad al recibir a la embajadora Socorro Flores Liera, que como ya lo vieron ustedes en su currículum, cuenta con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Y justo es esta experiencia y las capacidades que ha demostrado en toda su vida profesional las que la respaldan para haber sido nombrada como jueza de la Corte Penal Internacional. Para el departamento es un honor contar con la presencia de la embajadora, que hoy nos platicará sobre el rol de la Organización Mundial de Salud en la pandemia por el COVID-19, ya que permite a nuestros estudiantes contar con una visión amplia sobre el impacto que esta crisis sanitaria mundial ha tenido en diferentes instancias, como son gobiernos, como son empresas y como es en general el ámbito de la población prácticamente de todo el mundo. Por mi parte, yo felicito también a la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura de Administración de Negocios Internacionales, Global Business, por esta iniciativa para traer virtualmente a la embajadora, quien seguramente tiene mucho que compartirnos. Bienvenida, embajadora, bienvenidos y bienvenidas alumnos y alumnas, académicos y académicas, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias también a usted, maestro, por su bienvenida. Y a continuación me gustaría cederle también la palabra a la doctora Aribel Contreras, quien es nuestra coordinadora de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues muy buenas tardes allá a Ginebra y también a varios egresados de la Ibero que nos están acompañando desde Italia. Muy buenos días y tardes aquí en la Ciudad de México. Para nosotros, sin duda, la Ibero se viste de gala con la presencia de la excelentísima embajadora Socorro Flores Liera, quien hoy nos va a platicar, pues ella lo que ha vivido desde cerca, desde hace ya un año que se declaró esta pandemia como tal, pues ella desde Ginebra ha podido vivir de cerca, pues no solo el lado oscuro, sino también parte de los beneficios de esta pandemia es que gracias a la virtualidad es que hoy tenemos el gusto de poder escucharla, así que para ya no dar más preámbulo, porque sé que todos ya queremos escucharla, pues bienvenidos y felicidades a los estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la carrera que tengo a mi cargo, porque en verdad he visto de cerca este gran esfuerzo que ha sido de ellos. Felicidades a todos y pues disfruten mucho esta conferencia que sin duda la embajadora tendrá muchas cosas, muchas experiencias que compartir, ya que ha estado de cerca de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Ricardo. Muchas gracias, doctora, por su bienvenida. Y por último, me gustaría también presentar a nuestra eminencia, a nuestra embajadora, la embajadora Socorro Flores, quienes, si no aún lo conocen, pues es egresada de la Universidad Iberoamericana. Ella es originaria de la Ciudad de México y se ha desempeñado como representante de nuestro país ante los organismos internacionales como la OMS, la OMS o la ONU, que tienen su sede en Ginebra. Ella cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana y realizó estudios de posgrado en la Universidad Internacional, en la Facultad de Derecho de la UNAM también, perdón, Derecho Internacional en la Facultad de la UNAM. Ocupó el cargo de directora general de organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y también fue subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Embajadora, es un gusto tenerla
le hemos dado la bienvenida por parte de las autoridades, pero del lado de la sociedad de estudiantes también nos da muchísimo gusto contar con su presencia, por mucho que nos gustaría aprenderle de su trayectoria y de todo lo que usted ha vivido para que sea un ejemplo claro de las personas que queremos seguir un camino muy similar al suyo. Así es que, dando una pequeña explicación sobre cómo funcionará nuestro evento del día de hoy, la embajadora nos va a presentar una breve exposición sobre lo que ha sido su trayectoria, además del trabajo que se ha tenido a lo largo de la pandemia. Después de tener esta breve presentación, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, porque la embajadora tendrá el gusto de escuchar lo que tenemos de dudas, de preguntas, por lo que les pediría a nuestro público, a nuestra audiencia, si por favor nos escriben preguntas en el chat que a ustedes les gustaría saber conforme vaya comenzando la exposición, para que durante la sesión de preguntas y respuestas la podamos conversar con la embajadora. Así es que sin más, por favor, embajadora, le cedo la palabra y el micrófono es todo suyo. Bueno, pues muchas gracias Ricardo por esa bienvenida. Muchas gracias a la doctora Alma Polo, al maestro Javier Cervantes, a la doctora Anabel Contreras y a todos los alumnos de la Universidad Iberoamericana por esta invitación. Para mí de verdad es un enorme gusto el participar en conversaciones de la Universidad Iberoamericana, que como se ha dicho es mi alma mater. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes de un tema de mucha actualidad y de interés en todo el mundo. Yo creo que hablamos de manera constante del multilateralismo y de la importancia de las respuestas concertadas, pero a veces me pregunto si realmente hay una conciencia en muchos sectores de la relevancia y el impacto que pueden tener los organismos internacionales en el bienestar de las personas. Y hoy, tras esta amarga experiencia que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, espero que se reconozca el papel que tienen las instituciones internacionales y que un resultado concreto de todos estos años, este año en particular que hemos sufrido, se traduzca en un fortalecimiento del trabajo multilateral. Hemos visto a lo largo del año señales alentadoras, pero también hemos visto muchos retos derivados sobre todo de un contexto global muy complejo. Es importante que vayamos identificando dónde están los retos, que podamos asegurar que haya compromisos y que esos compromisos serán el eje para reconstruir mejor las sociedades. Y antes de hablar de manera ya muy específica de lo que, en mi opinión, son los retos y las oportunidades de esta emergencia, quiero hacer unos comentarios muy generales sobre la OMS. Primero, la OMS es una organización intergubernamental que tiene una función normativa y de apoyo a sus Estados miembros. Promueve la adopción de políticas basadas en la ciencia, con el objetivo de alcanzar el mayor nivel posible de salud física y mental para las personas en todo el mundo. Contrario a lo que muchas veces se piensa, no es un órgano supranacional. Sus Estados miembros son los que deciden las políticas públicas que aplicarán al interior de sus países y la OMS simplemente da una orientación de lo que en su concepto y después de una serie de análisis basados en la ciencia podría ayudar a los estados a atender sus retos en materia de salud. Y esto lo comento porque es muy normal, y todos lo habremos escuchado en los medios, que se ataque a los organismos exigiéndoles cosas que van más allá de sus posibilidades reales. Y creo que esto lo vemos claramente con la pandemia que estamos enfrentando de COVID. Otro aspecto relevante es que la pandemia se presenta en medio de un escenario internacional en transformación, en el que la competencia, la rivalidad entre potencias está afectando el multilateralismo y afectando también la colaboración internacional. Pero hablar de esta confrontación y de este entorno complejo me llevaría a otra discusión más larga y que va más allá del tema que nos reúne el día de hoy, pero estoy segura que todos ustedes saben a lo que me refiero y han seguido en los medios estas diferencias entre potencias. Por ello, me voy a concentrar en los retos que se han presentado y la forma en que la Organización Mundial de la Salud los está enfrentando. Y lo voy a hacer de manera breve, lo más breve que pueda,
para que podamos tener espacio para una discusión. Creo que una parte relevante de estos ejercicios de diálogo es escucharlos a ustedes, a los estudiantes, y conocer su perspectiva en la atención de la pandemia y dónde están sus principales preguntas y preocupaciones. Así es que voy a centrarme en 6 aspectos muy concretos y después estoy encantada de abundar con ustedes en el diálogo subsiguiente. Primero voy a hablar sobre la pandemia en general. La posibilidad de que el mundo enfrente emergencias sanitarias ha estado presente en la agenda de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años. De hecho, contamos con un instrumento que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es de naturaleza jurídica y que coordina la respuesta de los estados en situaciones de emergencia. Contiene este Reglamento Sanitario Internacional todo lo que se considera como elementos centrales de una acción conjunta frente a emergencias de salud. Y además de contar con este reglamento, hay grupos de expertos en el marco de la OMS que analizan de manera periódica la forma en la que se implementa y que incorporan en el trabajo de las distintas áreas de la organización todo aquello que se considere una lección aprendida. Precisamente este instrumento ha permitido atender distintas emergencias sanitarias en el mundo, por mencionar algunas, el SARS, el MERS, ébola, la influenza H1N1, ¿no? Entre otras emergencias que han venido afectando a los estados. Sin embargo, nunca se había enfrentado una emergencia de la magnitud de la que tenemos hoy en día. Una pandemia que afecta a todo el mundo al mismo tiempo, que constituye un desafío mayor y que pone a prueba el multilateralismo y la solidaridad. Pues los estados, como siempre, tienen que atender a sus poblaciones y diseñar respuestas de política nacional e internacional al mismo tiempo. Y esto no resulta sencillo. Por lo general, los estados colocan las necesidades de su población en primer lugar y encontrar equilibrios en estos contextos es realmente un desafío. Así que frente al COVID-19, pues quedó claro que los estados enfrentaron dilemas y ello se reflejó en la manera en la que interpretaron y aplicaron las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. Las respuestas que vimos a lo largo del último año también permitieron identificar que hay disposiciones del reglamento sanitario que no son tan realistas frente a los distintos contextos y por eso vimos algunas respuestas muy unilaterales, muy erráticas en la parte inicial de la pandemia y otras que tendremos que seguir evaluando a lo largo de los siguientes meses. Si bien es cierto que al inicio de la pandemia vivimos un periodo de gran confusión, poco a poco los estados fueron reconociendo que hacer frente a una emergencia de tal magnitud como el COVID-19 no podía hacerse de manera unilateral, ya que las enfermedades, y todos lo sabemos, no reconocen fronteras. Así es que bajo el entendido de que nadie está seguro hasta que todos estén seguros, se ha venido reforzando el trabajo multilateral y actualmente hay una serie de procesos en curso en el marco de la OMS que buscan asegurar que el mundo esté mejor preparado para enfrentar lo que queda de esta pandemia, que por lo visto no es poco, y también para hacer frente a futuras emergencias sanitarias. Y uno de estos procesos es precisamente la revisión y adecuación del Reglamento Sanitario Internacional a las nuevas realidades. Hay 3 paneles de revisión que están analizando respuestas de la organización y en los siguientes meses, sobre todo en la Asamblea Mundial de la Salud que se llevará a cabo el próximo mes de mayo, se van a presentar recomendaciones muy concretas. Y quizás para darles un ejemplo de las ideas que se mencionan como necesarias para adecuar y mejorar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, mencionaría, por ejemplo, la creación de un mecanismo de revisión entre pares, es decir, revisar de qué manera los estados están aplicando las disposiciones del reglamento y están atendiendo emergencias sanitarias, pero analizado por pares, de manera que se puedan recibir recomendaciones muy concretas sobre la forma de mejorar la atención a los sistemas de salud.
Otra de las propuestas es fortalecer los mecanismos de intercambio de información sobre nuevos brotes, ¿no? Para asegurar que haya una respuesta rápida y expedita cuando se detecten brotes, algo que también ha sido muy controvertido a lo largo del último año dentro de la OMS. Y otra iniciativa que ha generado mucho interés y que ustedes van a seguirla escuchando en los siguientes meses se refiere a la negociación y adopción de un tratado sobre pandemias, un instrumento jurídicamente vinculante, no que sustituya el reglamento, sino que lo complemente, que establezca principios nuevos y adecue mejor las obligaciones de los estados frente a una emergencia sanitaria. Otro punto que me gustaría abordar se refiere a la disponibilidad de insumos de naturaleza sanitaria. Todos vimos que hubo una gran demanda global y por lo tanto el acceso a herramientas y bienes para hacer frente a la pandemia se vio limitado y de hecho todos vimos escasez de bienes tan básicos como cubrebocas, equipo de protección para personal sanitario y también de insumos para su producción. Ni siquiera qué decir de oxígeno, que todavía seguimos viendo limitaciones en la disponibilidad de oxígeno o de ventiladores, ¿no? que hacen falta todavía en muchos países. Esta gran demanda y poca oferta condujo a limitación en exportaciones por parte de algunos países y además generó una serie de roces entre distintos estados porque algunos esperaban que se entregaran insumos que habían adquirido y sin embargo se enfrentaron a limitaciones de exportación que les impidieron contar con ese tipo de bienes. También México, previendo las dificultades que se estaban vislumbrando al inicio de la pandemia, promovió, y seguramente ustedes todos recuerdan, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la adopción de una resolución que también fue replicada después en la Organización Mundial de la Salud sobre el acceso equitativo y universal a vacunas y otros bienes para enfrentar la pandemia del COVID-19. En respuesta a todos estos reclamos, ¿no? que se reflejan en las resoluciones que se vinieron adoptando, y también consciente de los roces y de la necesidad de reforzar la colaboración internacional, la Organización Mundial de la Salud lanzó el pasado en abril de 2020, un mecanismo novedoso, que es el acelerador ACT. Y este mecanismo lo que busca es impulsar precisamente el desarrollo y el acceso equitativo a herramientas indispensables para que todos los estados puedan enfrentar el COVID. Este acelerador ACT está integrado por 3 pilares que son coordinados por actores con gran experiencia en las áreas que coordinan. El primer pilar es el de vacunas, que está coordinado por CEPI, que es una coalición internacional con sede en Noruega, que busca e impulsa la innovación y el desarrollo de vacunas en el mundo. Y el segundo coordinador es Gavi, que es una alianza que tiene su sede en Ginebra y que tiene gran capacidad para adquirir y movilizar las vacunas que llegan a los países con menores recursos. Este pilar es el que más recursos ha recibido de parte de distintos donantes internacionales. Otro pilar que es muy relevante es el de diagnósticos, que está liderado por FIN y por el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. El trabajo en este pilar ha permitido que haya más disponibilidad de pruebas de diagnóstico en el mundo y que también se vayan reduciendo los precios. No sé si ustedes recuerdan, al inicio aplicarse una prueba de COVID realmente era prohibitivo y poco a poco se ha ido avanzando en la reducción de los precios, pero también en la generación de una nueva variedad de pruebas más sencillas, incluso de reacción rápida, ¿no? que también es parte de este trabajo de coordinación internacional. Y el tercer pilar dentro de este acelerador ACT es el de tratamientos, que está liderado por Wellcome Trust y por Unitate, que son también agencias sumamente competentes en el desarrollo y la investigación. Y si bien se han registrado avances en los pilares, lo que sí es un hecho es que al día de hoy muchos países en desarrollo, principalmente países en África, no tienen acceso suficiente a diagnósticos. Y esto también es muy relevante en el contexto de las variantes o mutaciones del virus, porque en la medida en que no se puedan diagnosticar, que no se puedan ubicar dónde están los brotes de COVID
es también difícil el monitoreo y el seguimiento a nivel científico. También es un hecho que hace falta invertir mucho más recursos en el desarrollo de posibles tratamientos y en la realización de ensayos clínicos para poder probarlos. Porque si bien identificar un tratamiento efectivo complementa la respuesta internacional y reduce la presión que hoy existe sobre el suministro de vacunas. Y atender estos cuellos de botella. También se está realizando trabajo en la OMS con algunas ideas novedosas, como por ejemplo incentivar la transferencia voluntaria de tecnología. Y la OMS ha establecido una fuerza de tarea que está llevando a cabo un mapeo de las capacidades globales, porque lo que es un hecho es que las necesidades son tan grandes que se requiere producción en todas partes del mundo y muchas veces no se están viendo las capacidades de muchos países en desarrollo para aportar a los trabajos de ampliación de la capacidad de fabricación de insumos para hacer frente al COVID. Y también parte de los esfuerzos en la OMS está el mecanismo COVAX, que es muy mencionado en los medios y que lo que busca este mecanismo es impulsar la repartición equitativa de vacunas seguras y efectivas contra el COVID-19. Es la primera vez que en la OMS se establece un mecanismo de esta naturaleza y la verdad es que los retos de su creación y operación no son menores y se han tenido que ir adaptando constantemente a distintas condiciones, muchas de las cuales no están en manos de la OMS, como por ejemplo las entregas de vacunas o de insumos por parte de los proveedores. No sé si ustedes han visto o son familiares con los contratos de compra anticipada de vacunas, pero contienen tantas salvaguardias, que realmente es muy difícil saber para los adquirentes cuándo se les van a entregar y en qué cantidades se les van a entregar, ya que los proveedores se cubren con muchas salvaguardias y los adquirentes tienen mucha incertidumbre. Y esto es algo que estamos viendo en todos los países del mundo. Pero si bien hay obstáculos, también hay resultados positivos que deben reconocerse. Y entre ellos es que COVAX ya inició la distribución de vacunas y gracias a este trabajo de la OMS, muchos países sin recursos que no habrían podido acceder a la vacuna en otro contexto, están recibiendo vacunas y se espera que al finalizar este año, el 2021, hayan podido inmunizar a las personas más vulnerables de su población. Al día de hoy, el COVAX ha entregado más de 30 millones de dosis de vacunas y tiene aseguradas la compra de al menos 2.000 millones de vacunas que serían repartidas a lo largo de este año para cubrir al 20% de la población mundial. México forma parte de este mecanismo y ha adquirido vacunas que esperamos ya se empiecen a recibir en el transcurso de este primer semestre del año. La vacuna, todos lo sabemos, es clave para salir de la crisis, pero es muy importante también lograr un reparto equitativo global, porque de ello va a depender, esta va a ser la medida de éxito o fracaso de la cooperación internacional frente a la pandemia y realmente todavía hoy enfrentamos enormes retos en esta esfera. El tercer punto que quiero abordar, un poco para poner en contexto la crisis, es la incertidumbre generada por el COVID. Como todos ustedes saben, este es un padecimiento nuevo y desconocido. Por lo tanto, en sus etapas iniciales, el personal de salud se vio obligado a atender pacientes sin tener claridad de la sintomatología completa, de los impactos y de los tratamientos. Lo que esto genera, pues, enormes dificultades para todos. Así es que también para hacer frente a ello, en el marco de la OMS se activaron y reforzaron mecanismos de intercambio de información y análisis científico para monitorear a los enfermos e identificar posibles tratamientos. A nivel mundial se pusieron en marcha una serie de ensayos, el ensayo se llamó Ensayo Solidaridad, en el que participaron más de 12,000 pacientes en más de 30 países y con el objetivo de probar la eficacia de algunos medicamentos disponibles en el mercado. Ustedes habrán escuchado hablar de la hidrocloroquina y del remdesivir, entre otros que fueron parte de estos ensayos. Y los resultados de estos ensayos, que todos fueron publicados de manera muy rigurosa en las bases de datos de la OMS, dejaron ver que algunos medicamentos que se veían muy promisorios al inicio no tenían el nivel de eficacia que se pensaba inicialmente
Y también permitió ver que otros que existían y que eran relativamente baratos podían ser muy útiles para hacer frente a cuadros graves del COVID, como es el caso de la dexametasona. Los ensayos son una fuente muy relevante de información, porque no solamente esta es rigurosa desde el punto de vista científico, sino que es muy confiable y permitió el reclutamiento de voluntarios a nivel global. En general, en términos normales, llegar a estas conclusiones hubiera tomado mucho más tiempo del que tomó en la práctica. El siguiente punto que quiero destacar es el éxito y la importancia de la investigación científica. El desarrollo de vacunas y de tratamientos para hacer frente a cualquier enfermedad es un proceso lento que requiere de enormes sumas de dinero y de capacidad científica. El promedio mundial había sido, hasta la pandemia del COVID-19, de entre 4 y 10 años para desarrollar una vacuna efectiva y segura. Hoy, en un tiempo récord, se cuenta con 11 vacunas que han recibido autorización para uso de emergencia. 4 de ellas han recibido autorización de emergencia de parte de la OMS, que son las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Pero además hay 22 vacunas adicionales que están en fase de pruebas avanzadas. Estas vacunas se desarrollaron en Estados Unidos, en Europa, India, China, Rusia, y hay proyectos adicionales. No hay otro precedente igual en el mundo y creo que esto es algo muy positivo que debemos reconocer. El quinto punto que quiero destacar es sobre el personal de salud en el mundo. Si algo ha dejado claro la situación actual es que el personal de salud es heroico y que la inversión en personal de salud ha sido insuficiente en todos los países. Yo creo que hemos visto en las redes, en la televisión, en todas partes, hemos visto escenas de personal exhausto, contagiado, frustrado por la falta de apoyos, pero que sigue adelante prestando servicios muy valiosos a la población. Sabemos que este no es un tema que se puede resolver de manera inmediata. La OMS puso en marcha programas de capacitación en línea para personal de salud y estos programas se actualizan y están disponibles en la página de la organización. También la OMS ha venido publicando una serie de guías técnicas para facilitar actividades como la atención clínica a pacientes, para mejorar la coordinación a nivel nacional y subnacional, sobre la reconversión de hospitales, para que no se desatiendan también otros servicios de salud durante la pandemia. De hecho, hay aproximadamente 500 documentos técnicos que han sido publicados por la OMS solamente para la atención al COVID. A futuro, es muy importante que los países pongan en marcha programas para promover la formación de personal médico y que se destinen recursos adecuados y predecibles a estas tareas. Ello tiene un impacto muy importante en materia de género, porque simplemente las mujeres representan el 70% del personal de salud en el mundo. Y el último punto que quiero abordar es sobre los impactos de la pandemia a futuro. La pandemia llegó a un mundo profundamente desigual, y esas desigualdades se han acentuado durante la emergencia sanitaria. El impacto del COVID-19 ha sido mayor en las personas que enfrentan vulnerabilidades, refugiados, migrantes, personas en situación de pobreza, niños, niñas e indígenas, por mencionar algunos. No tenemos todavía las cifras exactas de la forma en que la pandemia ha impactado a los distintos estados, pero las que empiezan a manejarse son muy preocupantes y en muchos casos implican retrocesos sustantivos en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el acceso a la salud y la violencia en razón de género, por mencionar algunas áreas. Recuperar el crecimiento tomará, desafortunadamente, varios años y dependerá de las acciones que pongan en marcha los distintos países, tanto a nivel nacional como internacional. En la esfera de los organismos internacionales, se ha reconocido que la coordinación entre las distintas agencias es fundamental. En Naciones Unidas se han establecido mecanismos de coordinación liderados por la Organización Mundial de la Salud, pero con un fuerte apoyo e involucramiento personal del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Varias agencias como ACNUR, UNICEF, ONU Mujeres, entre muchas otras, están sumando esfuerzos para evitar la propagación de brotes y para prestar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Pero para que estos esfuerzos rindan fruto, se necesita del apoyo de todos los gobiernos en una clara unidad de propósito. Y terminaría ya, para poder dar espacio al diálogo, terminaría mi presentación diciendo que pese a las altas y bajas que hemos experimentado durante esta pandemia, hemos visto que el mundo tiene la capacidad para salir adelante, pero que debe prepararse con seriedad, que debe invertir de manera eficiente en la salud y debe haber una colaboración estrecha con otros países y organizaciones, porque hacerlo hoy es invertir en la seguridad propia del mañana. Y espero realmente que podamos sacar que las lecciones que hemos aprendido y aquellas que seguiremos aprendiendo no se olviden y nos permitan enfrentar mejor futuras emergencias sanitarias. Aquí terminaría y muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a usted, embajadora, por su ponencia, por esta explicación que nos otorgó bastante interesante. Ya también tomamos notas para la siguiente parte de nuestro evento y le agradezco muchísimo. Yo creo que todo el público se queda con un enriquecimiento de todo lo que ha sido el rol de la OMS bastante grande. Tenemos un par de preguntas ya en nuestro chat box y además en el chat general también. Y a continuación, como les comenté al inicio de nuestro evento, pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, que será dirigida por mi compañera Fabiola Villalobos, quien es consejera técnica de la sociedad y además directora de protocolo. Así es que Fabiola va a estar dirigiendo las palabras. Ella comenzará haciendo las primeras y mantendrá la conversación con usted, embajadora. Fabi, por favor, te cedo la palabra. Hola, embajadora. Buenas tardes. Bienvenidas a todos y todas. La primera pregunta es, ¿cómo es que los organismos multilaterales deben trabajar de la mano para que gobiernos y farmacéuticas puedan avanzar en la producción de vacunas y precisamente lo que estaba comentando, evitar desabastos? ¿Vamos una por una? De acuerdo. Mira, mencionaba en mi presentación que precisamente se han creado mecanismos para poder fortalecer el trabajo conjunto y lograr que la producción de vacunas sea acorde con las necesidades. Pero también mencionaba que como estamos enfrentando un reto muy grande, tenemos que buscar la capacidad absolutamente en todos los lugares del mundo. Por lo general, los productores de vacunas y las farmacéuticas están fabricando un promedio de 4,000 millones de vacunas al año en condiciones normales. Actualmente, para poder hacer frente a la pandemia, se requieren aproximadamente 14,000 millones de vacunas. Ustedes imaginen la cantidad de veces que tienen que ampliar las vacunas, pero no solamente es la investigación científica, también son los insumos. Los contenedores de vidrio, las jeringas, todo lo que se requiere, el cartón, los empaques, todo lo que se requiere para poder hacer una vacuna implica una serie de cadenas globales de valor, de producción, y implica una coordinación muy grande. Lo que se ha visto al día de hoy es que esa capacidad todavía no existe. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Precisamente generar estas alianzas de actores público-privados en donde están involucrados muchísimas agencias, pero también las farmacéuticas, pero también los productores de los distintos componentes de las vacunas, para poder generar esta capacidad. Se ha ido avanzando, pero realmente todavía no estamos al nivel que se quisiera. Están trabajando todos los actores, eso sí es un hecho, ¿no? Pero también hay, como mencionaba, es importante el trabajo conjunto porque, y lo seguimos viendo hoy en día, hay países que han tenido, que han logrado asegurar para sí mismos una cantidad muy grande de vacunas en detrimento de otros. Entonces creo que se está trabajando de la manera en que se puede, pero como mencionaba, la OMS es una organización de estados y son los estados los que definen el nivel de su cooperación. Se han destinado muchos recursos económicos al desarrollo de las vacunas, ¿no? Pero evidentemente estamos enfrentando enormes cuellos de botella para ampliar la capacidad de manufactura.
Creo que una buena noticia, la estuvimos viendo el día de hoy, es que México está impulsando estas asociaciones público-privadas. Ya vimos el día de hoy la salida de las primeras dosis de una de las vacunas que ha sido autorizada en países, que es la de Sinovac, si no me equivoco. Y por otro lado, también vemos un esfuerzo conjunto entre México y Argentina precisamente para fabricar, para producir la vacuna de AstraZeneca. Entonces, hay esfuerzos, sí, pero las necesidades son muy grandes y por eso es importante identificar la capacidad de absolutamente todos los estados para contribuir. Y se están explorando incluso temas como transferencia voluntaria de tecnología. ¿Cómo hacemos para que los que cuentan con tecnología la puedan transferir a países que puedan utilizarla para ampliar capacidades de producción? Todo eso está en curso y está avanzando, pero sin duda todos quisiéramos ver resultados más rápidos. Gracias. Muchas gracias. Después, Eduardo Alexander pregunta, ¿cómo la OMS combate la información falsa propagada por las redes sociales o inclusive propagada por diversas agendas políticas de los distintos gobiernos? Bueno, esa es una excelente pregunta porque creo que todos hemos visto a lo largo de este último año el exceso de información no verificada, ¿no? Y que genera muchas confusiones y muchos temores en las personas. Entonces, sí, la OMS y también muchas agencias de Naciones Unidas han puesto en marcha iniciativas para tratar de dar información adecuada a las personas. Si ustedes navegan por la página de la OMS o en sus redes buscan a la OMS, van a encontrar que hay una serie de iniciativas que lo que buscan es eso, dar información verificada y responder a preguntas muy concretas con voces expertas. Hay cantidad enorme han buscado todo, desde las caricaturas, desde los videos con información, pero sí se ha llevado a cabo un esfuerzo grande para reducir, pero es responsabilidad realmente de todos. Todos sabemos lo difícil que es navegar en los medios, todos sabemos las dificultades que genera la publicación de información que es de carácter anónimo, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de verificar las fuentes y de acudir a espacios especializados para poder resolver las preguntas. Hay una sección de respuestas a preguntas básicas sobre el COVID y ahí ustedes van a encontrar muchísima información que es muy valiosa y muy útil para atacar estas campañas de información falsa. No nos dejemos llevar por todo lo que escuchamos, ¿no? Hay que verificar. Sí, precisamente. Después, ¿cuál es la importancia de la diplomacia de las vacunas en los países en desarrollo con los países desarrollados? ¿Y cómo se veía desde Ginebra esta confrontación entre países por la vacuna y la lucha entre las farmacéuticas por negociar contratos millonarios con los gobiernos? Bueno, este es un tema que desafortunadamente no está totalmente solucionado, ¿no? No está totalmente solucionado porque, como les comentaba, pues los países están buscando primero resolver sus necesidades nacionales y pues esto es normal porque ellos responden a su población, ¿no? Ustedes recordarán cuando hace algunos meses en algún momento el gobierno mexicano dijo que iba a aceptar que se entregaran vacunas con posterioridad para que pudieran atenderse necesidades de otros países. Hubo una gran polémica interna, ¿no? ¿Por qué nosotros, por qué primero no se ve las vacunas a los mexicanos, ¿no? Esto es una reacción muy normal que sucede en todos los países. Todos los países quisieran tener ellos la capacidad de vacunación a la totalidad de su población, ¿no? Pero lo que es un hecho, y creo que lo estamos viendo constantemente, es que si no se detienen los contagios de COVID, van a seguir multiplicándose las variantes, porque los virus lo que hacen es expandirse y al mutar, obviamente, al expandirse de manera amplia, cambia su naturaleza, van mutando naturalmente y esto genera nuevos desafíos, incluso al nivel de que algunas vacunas pueden resultar efectivas. Por lo tanto, no se trata de vacunar totalmente a la población de un país en detrimento de los demás, porque a final de cuentas eso no va a resolver, no va a ser seguro a ese país por el hecho de vacunar a toda su población.
Esta cosa que escuchamos y que parece un cliché de nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, es una realidad porque los virus simplemente no conocen las fronteras y van a seguir navegando y van a seguir mutando porque es parte del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, por eso estos mecanismos que buscan que haya un enfoque más solidario y por esto estos mecanismos que busca que todos los países puedan para fines de 2021 vacunar al menos al 20% de su población a través de un mecanismo que es COVAX. Esto no significa que 20% sea lo único. Se busca, una vez que haya la ampliación de capacidad, que se vaya aumentando esta meta del 20% y se pueda llegar al 100%. Pero la meta para el 2021 es 20% en todos los estados del mundo y eso solamente a través de un solo mecanismo que es el COVAX. Pero sí, y lo triste es que hay tanta necesidad de vacunas en el mundo que sí hay una estrategia de diplomacia de la vacuna, ¿no? Pero eso no forma parte del trabajo de los organismos internacionales. Los organismos internacionales lo que realmente buscan es fomentar el acceso equitativo y universal a las vacunas. Y no solamente las vacunas, hablaba yo también de los tratamientos, de los diagnósticos, del oxígeno, del equipo para protección de personal de salud, de los cubrebocas, de los ventiladores. O sea, en fin, es una tarea que tiene muchísimas aristas, ¿no? Y todas se están tratando de atender en la medida de las capacidades. Muchas gracias. Michelle Ruiz Valdés pregunta, ¿cómo es posible ver la dimensión ambiental en la producción de vacunas? ¿Y cómo se está trabajando en la gestión de residuos? Mira, sí hay un enfoque de sustentabilidad ambiental. Todas las, digamos que todos los organismos, todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas tienen normativas de carácter ambiental. No te puedo dar los detalles, no los conozco en detalle yo misma, pero evidentemente hay programas de sustentabilidad. Hay también, se está pensando, bueno, ahora qué vamos a hacer con el exceso de cubrebocas, ¿no? Cómo se desechan, cómo se manejan. Hay trabajo que se está haciendo. No te tengo los detalles, pero sí es una variante el tema de la sustentabilidad ambiental. Que cada uno de los organismos atiende dentro de sus capacidades, e igualmente las empresas que están avanzando hacia una producción sustentable. Pero evidentemente la prioridad ahora es cómo logramos satisfacer las necesidades del mundo para contar con los insumos necesarios. Gracias. ¿Cómo es que la pandemia ha afectado los derechos humanos de todos los migrantes? ¿De qué manera se garantizará su acceso equitativo a la salud y vacunas? Mira, ese es un tema muy importante porque como les había comentado en mi exposición, quienes han sufrido los impactos, todos hemos sufrido impactos, pero quienes han sufrido de manera más evidente los impactos de la pandemia son las personas migrantes, los refugiados, las víctimas de los conflictos, sí. Y ha sido también la propia alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya ha publicado informes en donde señalan los impactos de la pandemia en los derechos humanos, en todos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Precisamente lo que se busca es que al atender a las poblaciones no se deje a nadie atrás, no se excluya absolutamente a nadie, y en el caso de los migrantes, que no existan condicionamientos por su calidad migratoria. México ha impulsado distintas iniciativas, no solamente en la OMS, sino también en el Consejo de Derechos Humanos, que buscan que se atiendan las necesidades de los migrantes en materia de salud. Y esto no solamente es una cuestión de derechos humanos básicos, fundamentales, sino también está en el interés mismo de los propios estados. O sea, no puede ser que no se vacune a los migrantes. No puede ser que no se les dé acceso a diagnósticos o a pruebas, porque de otra forma el virus va a continuar. O sea, no por negar que existen o no por negarles acceso van a estar más seguros, ¿no? Entonces, es en beneficio de todos que se atiendan a todas las poblaciones sin exclusión y eso es algo que creo que ha permeado de manera importante
en todos, ¿no? México hace precisamente un par de semanas promovió una declaración en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para destacar la importancia de la atención a la salud de los migrantes y tuvimos muchísimo apoyo, mucho apoyo, lo que significa que ya los estados, incluso aquellos que puedan ser más reticentes porque tienen políticas migratorias estrictas, saben que no pueden excluir a los migrantes de la atención a la salud, ¿no? Entonces, es trabajo en curso. Gracias. ¿De qué manera las empresas deben vincularse con la OMS a futuro, sobre todo en América Latina, para asegurar no solo el desarrollo económico, sino la seguridad de los empleados? Bueno, no sé si la respuesta, digo, si la pregunta se refiere solamente a, me imagino, a cuestiones sanitarias, ¿no? Pero digamos que todos aquellos proveedores de productos en materia de salud, los grandes tienen una relación con la OMS y particularmente en el marco de las iniciativas que les había comentado están en curso, sobre todo esta idea de hacer un mapeo de dónde están las capacidades, dónde están los productores, dónde están las empresas que podrían ayudar a resolver, aumentar las capacidades de producción de herramientas a nivel global. Esto es una oportunidad para que todas las empresas que pueden aportar se vinculen con la OMS. Hay muchos mecanismos que están puestos a disposición, ¿no? Si ustedes ven también en la página de la OMS, hay apartes en donde dicen están interesados en participar en un ensayo, tienen capacidad para producir X bienes, se hace un mapeo, y eso es un trabajo que está en curso. Yo creo que depende mucho de la forma en la que cada estado trate de agrupar a sus empresas o que las empresas se acerquen a la OMS para poder definir la manera en la que pueden contribuir a estos esfuerzos globales. Pero sí, sin duda, toda crisis es también una oportunidad y creo lo mencionaba al inicio la doctora Anabel Contreras cuando mencionaba que no hubiéramos podido utilizar los medios digitales como los utilizamos hoy si no fuera por la pandemia, ¿no? Entonces, siempre hay puertas que se cierran, hay puertas que se abren y lo importante es estar tratando de identificarlas y de ver cómo podemos navegar de la mejor manera posible en una situación muy compleja. Muchas gracias. Y finalmente, ¿de qué manera puede la OMS incentivar la cooperación entre países, especialmente si estos expresan preocupaciones sobre su soberanía? Y dentro de la OMS, ¿cómo se ha desarrollado la comunicación con países más recelosos de su información para la cooperación efectiva? No, gracias. Mira, la OMS trata de manejar, precisamente por su naturaleza, que es diseña políticas en apoyo de los estados, ¿no? Pero son los estados los que definen de qué manera aplican a nivel nacional esas políticas. La OMS no tiene una naturaleza ni intrusiva, ni tampoco le gusta politizar, ¿no? Al contrario, creo que es mientras más se pueda trabajar sobre la base de la colaboración internacional y sobre la base de la información científica, es mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante que los estados reconozcan la relevancia que tiene la cooperación internacional para hacer frente a las emergencias sanitarias. Ese es el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional. Esa es la idea de establecer tantos mecanismos de monitoreo en el marco de la OMS. Esa es la idea de que las autoridades de salud entreguen información de manera constante a la OMS para poder identificar dónde hay situaciones de preocupación. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia. No hay soberanías, no es un tema de protección de mi soberanía, es el tema de protección de mi propia población, ¿no? Y es el tema de impedir que que las enfermedades se transmitan de una manera que, como hemos visto, un virus microscópico paralizó al mundo y lo sigue paralizando, ¿no? Y ya cumplimos un año así y todavía no tenemos muy claro, si bien tenemos la fórmula, todavía no tenemos muy claro cuándo vamos a estar en posibilidad de instrumentarla y de que todos los estados
tengan cubiertas sus necesidades. Entonces, yo creo que aquí sería equivocado pensar en soberanía. Yo creo que soberano es un Estado que puede darle beneficios a su población a través de la cooperación internacional. Entonces, creo que hay mitos que tenemos que derribar. Vienen los informes que están elaborando los paneles que se han creado, ¿no? No solamente aquellos que están investigando sobre la respuesta, sino también las recomendaciones muy concretas hacia futuro. Y como desafortunadamente sabemos que esta no va a ser la única pandemia, tenemos que prepararnos bien para lo que sigue, porque los impactos de esta en el desarrollo van a durar muchos, muchos años y yo creo que ningún gobierno quiere que esta situación se repita, ¿no? Entonces hay formas de afrontarla y habrá que hacerlo aplicando la ciencia y dejando la politización en otro lado. Fue muy triste que en esta pandemia se dé en esta situación tan compleja de competencia internacional. Todos lo vimos, digo, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Estados Unidos tratando de salirse de la OMS, no se dio en un escenario de colaboración. Quizás hubiera sido el resultado otro si hubiera habido una colaboración estrecha desde el inicio, pero bueno, todas estas son lecciones aprendidas y creo que el costo está siendo tan grande, que no podemos como humanidad permitirnos una segunda pandemia y responder igual, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, embajadora. Cedo la palabra a mi compañero Ricardo Millares y a las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias, embajadora, por esta sesión de preguntas y respuestas que la verdad se volvió muy dinámica, muy interesante y seguían llegando preguntas del público. Hay unas muy buenas preguntas que la verdad nos gustaría todavía plantearle a la embajadora, pero por cuestiones de tiempo nos hemos quedado ya sin este espacio para poder continuar con nuestro conversatorio, aunque no se preocupen, todas estas preguntas que ustedes nos hicieron ya las tenemos agendadas, ya las tenemos guardadas y se las haremos llegar a la embajadora para que ella también las pueda contestar. Y a continuación, me gustaría, por supuesto, agradecerle a la embajadora por su tiempo, por haber participado durante nuestro evento tan interesante, tan dinámico y sobre todo tan enriquecedor para las personas. Esto la verdad es que no son solo temas de interés político, sino que le conciernen a toda la población del mundo, porque absolutamente todas las personas se han visto afectadas. Así es que, de verdad, nuestro más sincero agradecimiento, embajadora, también, por supuesto, a las autoridades de la Ibero que nos apoyaron, al equipo de Global Business que hizo todo esto posible. Y, embajadora, le tenemos un reconocimiento por su participación, que a continuación podrán ver en pantalla. Isa nos apoya, por favor, con el reconocimiento. Ya lo había proyectado, no sé qué sucedió. Aquí está ya. Así es. Entonces, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a la embajadora Socorro Flores Viera como nuestra invitada y ponente en el webinar El rol de la OMS en la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. Muy interesante esta parte de Ciudad de México, aunque ya está en Ginebra el día de hoy, martes 23 de marzo del 2021. Lo firma nuestro director del Departamento de Estudios Empresariales, el maestro Javier Cervantes, nuestra coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales, la doctora Aribel Contreras, y un servidor, Ricardo Millares, presidente de la Sociedad de Estudiantes Global Business. Así es que, embajadora, de verdad, le agradecemos muchísimo. Esto ha sido muy valioso, no solo para nuestra audiencia, sino también para las demás personas involucradas. Y vamos a tener esta grabación agendada, guardada, para todas las personas que gusten verla una vez más, que puedan escuchar más a detalle todo lo que se platicó en nuestras redes sociales, que también a continuación se las proyectaremos para que puedan encontrar toda la información referente a este evento y a futuros eventos. Así es que, sin más preámbulos, sin más que agradecer, pues le damos aquí están también nuestras redes sociales para que puedan ustedes tomar una captura y encontrar toda la información de este evento y de todos los demás eventos futuros. Bueno, embajadora, le agradecemos muchísimo de todo corazón, muy sinceramente. Esperemos poder colaborar en una ocasión futura. Usted siempre será bienvenida en este espacio de su alma mater, con la sociedad de estudiantes, con las autoridades. Así es que, en serio, muchas gracias. Qué gusto haberle tenido, un gusto haberle conocido. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto de verdad. Ricardo, Fabiola, maestro Cervantes, doctora Contreras y también a la doctora Alma Polo. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, embajadora.
Y mucho Bueno. éxito en La Haya. Muchas gracias. Así es, Muchas mucho gracias. éxito, muchas felicidades y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les deseamos una excelente tarde y esperemos poder verles pronto una vez más. Excelente. Gracias, Hasta luego. Ricardo. Gracias Hasta a luego. todos. No, al contrario. Luego a todos. Hasta Bye. luego.